mi papá me metió su herramienta de 28 centímetros. Y ahora te contaré cómo empezó todo. Asegúrate de ver el video completo. Esa noche, como tantas otras, papá y yo pasamos una tarde tranquila juntos. Pasamos el día haciendo recados, arreglando cosas en la casa y poniéndonos al día con viejas historias familiares. A medida que pasaban las horas, una calidez familiar se instaló entre nosotros, algo que había crecido con los años desde que mamá se fue. Había una cercanía, una comprensión que no necesitaba palabras. Tal vez solo nos estábamos aferrando a los pedazos de familia que nos quedaban. Pedimos comida para llevar de nuestro lugar favorito, el que no había cambiado desde que yo era niña, y comimos uno al lado del otro en la sala de estar, bromeando, riéndonos, dejando que el peso del día se aliviara. Papá se sirvió un vaso de whisky y luego me sirvió uno a mí también. Normalmente no bebo, pero esa noche me pareció bien, como un pequeño ritual que podíamos compartir. A medida que avanzaba la noche, noté que sus miradas se demoraban un poco más de lo habitual. Fue sutil, nada que nadie más pudiera notar, pero para mí era perceptible. Es como si me estuviera estudiando, como si hubiera cambiado de alguna manera, sin que él se diera cuenta. No estaba segura de cómo responder, así que mantuve mi atención en la televisión, dejando que el silencio nos uniera. La película terminó y la habitación se sumió en el silencio. Era ese silencio profundo y cómodo donde cada pequeño sonido de la respiración, el crujido del sofá, el zumbido del aire acondicionado se siente como parte de la conversación. Miré de reojo y lo vi mirándome de nuevo, su expresión pensativa, tal vez incluso un poco vulnerable. Y por primera vez, me pregunté qué estaba pensando. Había un peso en eso, algo que no entendía, y me dejó inquieta. Sugirió que me quedara a dormir. Era tarde y conducir de regreso parecía inútil, así que acepté. Ya me había quedado a dormir antes. Me resultaba familiar. No fue gran cosa. Me acosté en el sofá, envuelta en una manta suave que me trajo mientras él se acomodaba en su sillón reclinable cercano. Pero mientras yacía allí, mirando al techo, el sueño no llegaba. No podía quitarme esa mirada que me había dado. Cálida, intensa, como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. Y mientras la habitación se oscurecía y se quedaba en silencio, sentí su presencia a mi lado. La casa todavía estaba envuelta en sombras, con solo la suave respiración de mi padre cerca. Me giré de lado, tirando de la manta, esperando que el sueño me encontrara si me ponía lo suficientemente cómoda. Pero mi mente no se calmaba. Las imágenes y los pensamientos se arremolinaban, reproduciendo los momentos del día, cada una de sus miradas persistiendo en mi memoria. Había algo tácito en esas miradas. Algo que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido, una extraña mezcla de comodidad e incertidumbre. Cerré los ojos, tratando de soltarme, de quedarme dormida. Pero luego, en el silencio, lo sentí. Un cambio sutil, una presencia más cercana que antes. Abrí los ojos a la habitación oscura y me di cuenta de que se había movido de su silla, sentándose silenciosamente en el sofá a mi lado. Se acostó lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor debajo de la manta que ahora compartíamos. El suave aroma de su colonia, uno con el que había crecido asociándolo. La seguridad llenó el espacio entre nosotros, haciendo que el aire se sintiera denso, pesado. Una parte de mí quería preguntar por qué se había acercado, romper el silencio con alguna broma ligera. Pero me quedé callada, dejando que el momento durara. Había una delicadeza en sus movimientos, casi cautelosa, como si estuviera probando algo tácito. Su mano descansaba cerca, sus dedos casi rozando mi hombro, lo suficientemente cerca para sentir el calor de su piel. Se sentía tan natural y, sin embargo, de alguna manera diferente, como si hubiera una línea que no habíamos cruzado antes, un límite que cambiaba sin que ninguno de los dos lo reconociera. Mi corazón latía más rápido, un ritmo que traté de ignorar, pero el peso de su presencia lo hizo imposible. El silencio a nuestro alrededor se profundizó, roto solo por su respiración constante y los sonidos sutiles de la noche. Una parte de mí tenía miedo de moverse, miedo de alterar lo que fuera que esto fuera.
Y, sin embargo, una parte diferente de mí quería ver a dónde iría, entender por qué esta noche se sentía diferente, más pesada y cercana que cualquier otro momento anterior. Los minutos pasaban en silencio, cada uno de ellos alargándose, densos de anticipación. Mi mente corría, y surgían recuerdos de todos los momentos que habíamos compartido. Las risas, las largas charlas, las veces que había estado allí para levantarme el ánimo, cuando la vida se sentía demasiado pesada. Pero aquí, ahora, con apenas unos centímetros de distancia entre nosotros, todo adquirió un nuevo peso, uno que no estaba lista para nombrar. Y entonces, como si fuera una respuesta a mis pensamientos no expresados, sentí su mano moverse lenta y suavemente, descansando justo cerca de la mía. El calor de su piel se filtró, asentándome y, sin embargo, arrastrándome más hacia lo desconocido. Quería decir algo, volverme hacia él y preguntarle qué era esto, pero las palabras no salían. En cambio, dejé que el silencio hablara, dejé que contuviera las preguntas que no podía hacer. Me quedé allí, congelada, pero muy consciente de cada detalle. El ritmo de su respiración, el calor que irradiaba de su mano, el sutil aroma de la colonia que conocía tan bien. Mi pulso se aceleró, cada latido resonando en mis oídos, cada vez más fuerte. En la habitación silenciosa. Traté de calmarme, pero su presencia, tan cerca y tan diferente esta noche, lo hizo casi imposible. Y entonces sentí que sus dedos se movían, casi imperceptiblemente, rozando ligeramente los míos. Fue un movimiento muy pequeño, pero me provocó una sacudida que no esperaba. No había hecho nada fuera de lugar, en realidad. Y, sin embargo, allí acostada en la oscuridad, con el mundo a nuestro alrededor profundamente dormido, me sentí como si estuviera entrando en un territorio desconocido. Se me cortó la respiración y luché contra el impulso de alejarme, sin estar segura de lo que quería. Una parte de mí esperaba que no se diera cuenta, que tal vez solo estuviera medio dormido, sin darse cuenta de lo cerca que estábamos. Pero luego lo sentí de nuevo, sus dedos se entrelazaron lentamente con los míos. Era tan suave, casi como una pregunta silenciosa. Me quedé quieta, sintiendo la calidez de su tacto, la fuerza de su mano envolviendo la mía de una manera que se sentía reconfortante y extrañamente intensa. Los minutos se arrastraban, cada uno agobiado por la cercanía que compartíamos, por el silencio que ahora se sentía denso por la anticipación. Quería entender lo que estaba pensando, por qué se había acercado, por qué su mano sostenía la mía de esa manera. Pero las preguntas flotaban en el aire, no formuladas ni respondidas. Mientras yacíamos allí, conectados por ese único punto de contacto, mi mente corría, surgían recuerdos de tiempos más simples cuando su mano en mi hombro o un abrazo se sentían puramente reconfortantes. Pero aquí, ahora, todo se sentía diferente. Podía sentir mi propia respiración, superficial y rápida, mezclándose con su ritmo constante, creando una extraña armonía en la oscuridad. Era como si ambos estuviéramos al borde de algo, algo que ninguno de los dos entendía del todo. Y entonces se movió ligeramente, su brazo rozando el mío. Mientras se acercaba, su mano soltó la mía, solo para posarse suavemente sobre mi hombro, un peso tierno que envió un escalofrío por mi columna vertebral. No dijo nada, no hizo nada que pudiera llamarse más que un simple gesto afectuoso. Sin embargo, bajo el COVID de la oscuridad, se sintió cargado de significado, como si él también sintiera el peso de esta noche. Me quedé allí tumbada, dejando que el calor de su mano penetrara en mi piel, sintiéndome dividida entre la urgencia de moverme y el deseo de quedarme justo donde estaba. Y mientras el silencio nos envolvía, me pregunté si él era tan consciente de esta tensión como yo, o si simplemente me estaba abrazando de una manera que le resultaba reconfortante. De cualquier manera, sabía que algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía deshacerse fácilmente. A medida que pasaban los minutos, me quedé allí tumbada bajo el calor de su mano en mi hombro, mis sentidos agudizados en cada pequeño detalle. El suave subir y bajar de su pecho, la suave presión de sus dedos. Mi mente era una tormenta de preguntas, cada una girando alrededor de este momento de silencio entre nosotros. Podría haberme apartado, romper el contacto, pero algo me retenía allí, un entendimiento tácito que ninguno de los dos quería perturbar.
Se movió de nuevo, más cerca esta vez, hasta que su rostro estuvo a solo unos centímetros del mío. Podía sentir su respiración, lenta y constante, mezclándose con la mía. La noche estaba tan tranquila que hasta los movimientos más leves se sentían amplificados, el aire estaba cargado de una intimidad que no podía definir. Mi corazón latía con fuerza y luché por mantener mi respiración estable, preguntándome si él podía sentir la tensión que me recorría. Y entonces, como si finalmente hubiera decidido cruzar la línea que nos había retenido, su mano se movió desde mi hombro, trazando un camino lento y suave por mi brazo. Su toque era ligero, casi vacilante, como si estuviera probando los límites, esperando mi respuesta. Me quedé quieta, incapaz de moverme, sintiéndome atrapada en una red de emociones que me asustaban y me excitaban a la vez. Su mano se detuvo en mi muñeca, se quedó allí un momento antes de moverse para entrelazarse con mis dedos una vez más. Sentí una oleada de calidez, una extraña sensación de seguridad mezclada con algo más profundo, algo que no estaba segura de estar lista para enfrentar. Había una intensidad tranquila en la forma en que sostenía mi mano, sus dedos entrelazados con los míos, como si me estuviera diciendo en silencio algo que no podía expresar con palabras. Me giré ligeramente, lo suficiente para ver sus ojos en la penumbra. Eran suaves, llenos de una emoción que no había visto antes, una especie de ternura que me dejó sin aliento. No apartó la mirada, su mirada firme, sosteniendo la mía de una manera que hizo que me doliera el corazón. En ese momento, sentí una conexión que iba más allá de las palabras, un reconocimiento silencioso de algo que había estado allí todo el tiempo, esperando un momento como este para salir a la superficie. Abrí la boca para hablar, pero las palabras no salían. No sabía qué decir, cómo poner en palabras este sentimiento. En cambio, dejé que mi mano se apretara alrededor de la suya, esperando que pudiera sentir lo que yo no podía decir. Él respondió con un suave apretón, una silenciosa seguridad que me decía que entendía las palabras. En la quietud, sentí una especie de paz invadirme, una sensación de que fuera lo que fuese, lo que significase, estábamos juntos en esto. Y mientras la noche avanzaba, cerré los ojos, dejándome llevar por la calidez de su presencia, el consuelo de su mano en la mía, sabiendo que cuando llegara la mañana, nada sería lo mismo. La mañana se deslizó lentamente, una luz suave proyectando sombras en la habitación. Yo me quedé allí quieta, esperando aferrarme al calor de la noche un poco más. Su mano todavía estaba en la mía, nuestros dedos entrelazados vagamente, como si incluso en el sueño, él no estuviera listo para soltarse. Podía escuchar el suave ritmo de su respiración, constante y tranquila, un contraste con el rápido latido de mi propio corazón. Me giré ligeramente, observando su rostro en la luz del amanecer. Había una paz allí, una suavidad que no había notado antes, y algo dentro de mí dolía al verlo. Una parte de mí quería extender la mano, trazar las líneas familiares, conectar de una manera que fuera más allá del silencio que habíamos compartido. Pero una pequeña voz en mi interior me detuvo, susurrando que lo que fuera que había sucedido la noche anterior era mejor no decirlo. Mientras se movía, abrió los ojos, parpadeando lentamente mientras observaba la habitación y luego a mí, acostada allí a su lado. Por un momento, simplemente nos miramos, atrapados en un silencio que se sentía a la vez reconfortante y pesado con el recuerdo de la noche. Su mirada se suavizó, un indicio de algo tácito que pasaba entre nosotros, algo que no necesitaba palabras, pero que perduraba de todos modos. Se movió lentamente, soltando mi mano, una breve vacilación en su movimiento, como si él también sintiera el peso de lo que había pasado entre nosotros. Sentí la pérdida de inmediato, un escalofrío donde había estado su calor, y luché contra el impulso de alcanzarlo, para salvar la distancia que ahora crecía entre nosotros. Sin decir palabra, se levantó y se pasó una mano por el pelo mientras se recomponía. Podía sentir que luchaba por recomponer las piezas de sí mismo, por volver a su papel familiar de siempre. Una parte de mí quería hablar, preguntarle qué significaba esto, que había cambiado entre nosotros. Pero las palabras se sentían enredadas, pesadas por el miedo de romper cualquier frágil entendimiento que habíamos alcanzado en las tranquilas horas de la noche.
Se volvió hacia mí, con una leve sonrisa en los labios, como para decirme que todo estaba bien, que podíamos volver a ser como antes. Quería creerlo, aferrarme a la seguridad de nuestra antigua relación. Pero sabía que algo había cambiado, algo que no se podía deshacer. Me levanté imitando sus movimientos, con el corazón palpitando con fuerza mientras me preguntaba qué traería este día. Seguimos los movimientos de la mañana, hablando solo con frases simples, cada palabra cuidadosamente elegida para evitar la verdad tácita que persistía entre nosotros. Y mientras avanzábamos por la rutina familiar, sentí un extraño consuelo, una aceptación silenciosa de que, fuera lo que fuese lo que había pasado, lo afrontaríamos juntos. Cuando me fui esa mañana, una sensación de paz se apoderó de mí, sabiendo que, si bien nuestra relación había cambiado, el vínculo que compartíamos seguía ahí, intacto y más fuerte que antes. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente.